Hola, bienvenidos a Malulu's Kitchen. Acompáñenme a preparar esta deliciosa gelatina de coco, que vamos a hacer un tema de Día de las Madres con papel arroz. Para esta receta estaremos ocupando 12 tazas de leche, 3 paquetes de gelatina de coco, un molde de 10, molde para gelapaletas, y a esta gelatina le vamos a estar agregando 3 cucharadas de grenetina. Yo le estaré dejando los ingredientes en la cajita de información. Muchas gracias por estar aquí. Comenzamos. Primero que haremos es poner la leche a calentar para disolver los 3 paquetes de gelatina. Y ya que se disuelvan, vamos a apagar y vamos a agregar la leche fría para que esté lista para meterse al refri. En poquita leche vamos a poner las 3 cucharadas de grenetina. Le voy a poner 4. No sé cómo vaya a resultar. 4. La cambié de trastecito porque estaba más chiquito el otro. Pues solamente la vamos a dejar aquí a que repose un poco. La dejaremos que repose un poquito. Y ahora vamos a estar disolviendo nuestras gelatinas. Que queden bien disueltas. Nuestra grenetina ya está lista. La vamos a vaciar aquí en la leche para que se disuelva junto con la leche. La vamos a revolver muy bien para que se disuelva. Aquí ya se disolvió nuestra gelatina y la grenetina. Ahora le vamos a agregar el restante de la leche para completar las 12 tazas. Aquí son 8 y 4, 12. Ya le apagué para que se enfríe. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a poner la gelatina en el molde. Ya la llené. Este molde es de 8 por 2. Va derechito al refri. Lo que voy a hacer ahora es pintar un poquito de color la gelatina. 2 gotitas nada más. Y lo guardamos. Así con un color. 2 gotitas le puse. Y a disolver bien el colorcito. Ahora lo que voy a hacer es que voy a llenar los vasitos como por aquí así, como el tamaño del dedo de lado nada más. Y ya que las tenemos aquí así, las vamos a llevar al refrigerador para que se pongan firmes y ponerles el color blanco. Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser poner esta gelatina aquí y vamos a dejar la medida casi del mismo tamaño que esta, ¿ok? Porque vamos a ponerle rosita también. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a poner los palitos para que se mojen. Lo que vamos a hacer es poner estas, le vamos a poner un aluminio así. Aquí lo que vamos a hacer va a ser hacerle un hoyito chiquito, muy chiquito. Y vamos a poner los palitos
que se queden derechitos. Hasta donde sientan que topa la otra gelatina, todavía poquito más. Nada más para que se queden firmes los palitos. Y así va a ser el proceso para todas. Después de esto, se van derecho al refri para ponerle el otro color. Listo. Y después que ya pasaron un ratito que se pusieron firmes las gelatinas, le voy a quitar este y le vamos a poner lo que es la diferencia de la otra gelatina. Y va para el refrigerador otra vez. Y así va a ser el proceso para las otras dos. Bueno, la gelatina ya estuvo lista. Ahora lo único que vamos a hacer va a ser despegarla para desmoldar. Solamente así se le hace y sale sola. A ver qué pasa. Y le voy a poner esta figura. Vamos a ver si nos queda bien, cortándola nada más de aquí de alrededor. Hubiera querido ponerle la imagen redonda como estaba, pero esta gelatina es de 8×2 y la imagen está editada para una 8×10, pero no importa, de todas maneras se va a ver bonita. Miren, vamos a pegársela. Así quedan. ¿Ven cómo se está arrugando esto? Ahorita se va a desarrugar. Les voy a enseñar cómo recorto uno. Así. Quedó muy bonito, miren. Ahora vamos a sacar las gelapaletas. Nada más la despegamos poquito de aquí. Y sale. Sacamos otra. Miren, muy bonitas. Y listo. Muy fáciles de sacar, pero siempre le tienen que poner un poquito de spray de aceite y limpiar. Lo que vamos a hacer es a pegarle los papelitos aquí nada más en medio. Se lo vamos a dejar detenidito para que se pegue.
que se humedezca. Estas imágenes nos las regaló, nos las compartió en el grupo Moldes Dulce Creación, Claudia Valdés. Ella puede vender allí en mi grupo que tengo del Face, si alguien quiere visitarme. Estoy en el grupo del Face igual que mi nombre. Así como me buscan ahí, estoy como Malulu's Kitchen, tanto en el Facebook como en el Instagram. Y si les interesa, yo ahí voy a dejar, en la cajita de información voy a dejarles el link de la página de ella, para si ustedes viven en California y están interesadas en comprar. Ella vende tanto hoja de arroz, ya así con el diseño que ustedes quieran, y también vende todo lo que es moldes para gelatina, esencias para pasteles, vende de todo eso. Yo les voy a estar dejando el link. Ella se encuentra en California y su hija vive en México, también vende lo mismo, por si a alguien de México le interesa también. Ahí voy a dejar la información. Lo único que hacemos es centrársela y pegársela. Y ya que se la pegamos, se la detenemos para que se humedezca con la gelatina. Y le sobamos así para que se pegue. Y aquí lo que voy a hacer es ponerle en un papelito para que no se resbalen. Así, nada más. No es nada difícil hacer esto, es muy bonito. Sí, yo digo, si tienen si ustedes tienen la oportunidad, que tengan la máquina o que quieran que encuentren una persona que les venda las imágenes, son unos trabajos muy bonitos. Este es un tema para el Día de las Madres y lo estoy haciendo porque estoy aprendiendo y para compartirlo con ustedes también si quieren aprender. Bueno, y esta es la última gelatina que le vamos a pegar, la oblea. Miren. Ya se me terminaron mis papelitos, lo voy a poner así nada más. Es todo, miren, es bien fácil hacerlas. Y ya los colores, pues esa imaginación de ustedes, o pueden hacer el color como va el colorcito de la imagen también, para que combine. Y yo aquí no tiene mucho rosita, muy poquito, pero se me imaginó hacerlo rosita porque pues es para la mamá. Está bonito. Lo voy a poner ya así sin el papelito porque ya no tengo. Miren, quedaron hermosas, muy bonitas. Y así fue como quedó nuestra gelatina con tema para el Día de las Madres. Miren, quedó hermosa. Si les gustan mis videos, por favor suscríbanse y regálenme su like. Muchas gracias por su apoyo.